Ayudas. Bien, vamos a resolver los ejercicios más típicos de este movimiento rectilíneo uniforme y vamos a empezar con este de aquí que dice de la siguiente manera. Un vehículo se mueve en línea recta con una rapidez constante de 82 kilómetros sobre hora. Calcular. Literal A nos pide en cuánto tiempo en minutos recorrerá 28 millas. Y literal B, qué distancia en pies recorrerá en 12 minutos. Bien, como aquí tú ves, estamos mezclando están en el ejercicio mezcladas las unidades. Aquí tenemos kilómetros por hora, nos pide minutos, luego pies, ¿no es cierto? Ya, y acá millas. Entonces, vamos a hacer lo primero para resolver el literal A. Dice, ¿en cuánto tiempo en minutos? Mira que nos pide minutos, recorrerá 28 millas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar estas 28 millas para que sea compatible con esta de aquí, ¿no es cierto? A kilómetros, ¿ya? Entonces, empecemos por ahí. Tenemos entonces 28 millas y queremos pasarlas a kilómetros, ¿no es cierto? Aquí tenemos un factor de conversión que nos permite transformar de millas a metros. Empecemos por ahí. Entonces, mira, esto se resuelve así, se le multiplica por un factor que me convierta, ¿no es cierto? Es justo el primero que tenemos ahí, que dice que una milla, fíjate, una milla es 1609,3 metros. ¿Qué se consigue con esto? Con este factor de conversión, se consigue eliminar estas unidades y nos queda metros, ¿ya? Pero necesitamos, como habíamos dicho, en kilómetros. Entonces le multiplicamos por otro factor que me transforme. Mira que ahora ya tenemos metros, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que 1000 metros, le pongo 10 a la 3, eso es 1000, ¿no es cierto? 1000 metros, eso es un kilómetro, ¿ya? Entonces, ¿qué consigo con esto? Consigo eliminar metros y me quedo solamente con los kilómetros. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar 28, lo que vemos aquí, por 1609,3, esto de acá, por 1, que da lo mismo, ¿no es cierto? Y dividido para el producto de todos los denominadores, o sea, dividido para 1 por 1000, o sea, dividido para 1000, y nos va a dar un resultado de 45,06. Y ahora ya tenemos el resultado en esta unidad que nos conviene, ¿no es cierto? Kilómetros. Ya. Ahora, ¿por qué decía que nos conviene? Porque mira que aquí nos da una rapidez en kilómetros por hora. Entonces, según la ecuación de este movimiento que los vamos a abordar solo de manera escalar, dado que se trata de movimiento muy simple, entonces nos encontramos con una sola ecuación, que es esta: rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿ya? Y entonces con esa ecuación de ahí, la voy a reescribir acá: rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Fíjate que no digo velocidad, porque lo que nos está dando aquí solo es la rapidez, es decir, el módulo o el tamaño del vector de velocidad. Bueno, como nos piden cuánto tiempo, entonces de aquí vamos a despejar el tiempo, y el tiempo va a ser igual a la distancia por 1, hacemos así, ¿no es cierto? Distancia por 1 dividido para la rapidez. Pero la distancia que nos está pidiendo en el literal A, en cuánto tiempo, dice recorrerá 28 millas. Esta es la distancia, o sea, estas 28 millas. Pero al ponerla, vamos a llamarle esta D, ¿no es cierto? Pero al ponerla en kilómetros nos queda así: 45,06. Estamos hablando de kilómetros, ¿no es cierto? Y dividido para la rapidez, pero la rapidez la tenemos acá, y por eso era la importancia de poner eso en kilómetros, porque esta rapidez tenemos 82, es la rapidez del vehículo, kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Se elimina los kilómetros, y esta hora que está en el denominador del denominador sube al numerador, y entonces vamos a hacer la división: 45,06 dividido para 82, y tenemos como respuesta 0,5495, ¿ya? Esa va a ser entonces la respuesta
de el tiempo 0,5495. ¿Y qué unidades vamos a tener? Como habíamos dicho, estas horas pasan al numerador, ¿no es cierto? Horas, pero aquí pide en cuánto tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esto de acá, vamos a calcular el tiempo en minutos. Sería de la siguiente manera, mira, vamos a partir de esto, 0,5495 horas, y vamos a multiplicar por un factor que nos cambie de horas a minutos. Sabemos nosotros que una hora es 60 minutos, ¿ya? Y nos valemos de este factor porque ahora lo que va a pasar es que se van a simplificar las horas y la respuesta va a quedar solo en estas unidades, los minutos. Entonces, este valor 0,5495 lo vamos a multiplicar por 60 y lo dividimos para uno, ¿no es cierto? Y nos va a quedar lo siguiente: 32,97, y ahora es minutos, ¿ya? Y lo que acabamos de calcular es el tiempo en el literal A. Bien, vamos ahora a abordar el literal B. Dice, ¿qué distancia en pies? Ahora nos pide la distancia en otra unidad. Pies recorrerá en 12 minutos. Entonces aquí es distinto porque el tiempo nos da en minutos, 12 minutos, ¿ya? Y dice qué distancia recorrerá. Entonces, como el tiempo está en minutos y la ecuación de la distancia va a ser esta, fíjate, esta distancia se la obtiene al multiplicar estos dos de aquí. Entonces nos quedaría que la distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Pero mira, este tiempo está en minutos y esta rapidez que nosotros la tenemos como dato del problema, kilómetros por hora. Entonces lo que conviene es pasar estos minutos a una unidad que sea compatible con esta de velocidad, que es kilómetros por hora. Entonces esto se deberá pasar a minutos. Así, mira, estos 12 minutos los vamos a pasar a horas, ¿no es cierto? Entonces aquí haríamos al revés de lo que hicimos antes. Una hora, y le pongo en el numerador, fíjate, es 60 minutos. ¿Por qué pongo en el numerador lo uno y en el denominador lo otro? Porque lo que necesito conseguir es la eliminación de los minutos y que me quede solo en horas. Ahora multiplico 12 por 1, eso es 12, y dividido para 60, ¿no es cierto? Entonces me da 0,2. Entonces, ¿y qué unidades será esto? 0,2 horas, ¿ya? Y esto, claro, este 0,2 horas es el tiempo. Estamos hablando de literal B, ¿no? Dice qué distancia en pies recorrerá en 12 minutos. Estamos hablando de este tiempo que lo hemos pasado a horas. Y ahora sí, entonces podemos reescribir la ecuación esta que dice distancia, que es la que nos pide aquí. Entonces tendríamos así, fíjate, distancia, esto es igual a rapidez por tiempo, pero la rapidez sabemos que es de este vehículo 82 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Y multiplicado por el tiempo, ya que son estos 12 minutos, pero lo pasamos ahora. Entonces nos queda 0,2 horas es el tiempo que lo hemos obtenido en esta parte de acá, correspondiente a estos 12 minutos, ¿no es cierto? Con lo cual se elimina en este momento, fíjate, horas con horas, y ahora lo que vamos a hacer es 0,2 le multiplicamos por 82, que era la rapidez del vehículo, y nos da un resultado de 16,4. ¿Qué unidades nos queda? Fíjate, lo que nos quedó sin simplificar son kilómetros, ¿ya? Kilómetros. Pero el problema dice qué distancia en pies, ¿no es cierto? Pies es otra unidad, mucho más pequeña que el kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasemos primero, dado que aquí tenemos una conversión, miren, mira, de metros a pies, pero primero vamos a pasarle entonces de kilómetros a metro diciendo esto, mira, un kilómetro es 1000 metros. Eso sí sabemos, ¿no es cierto? Ya le pongo 10 a la 3, eso es un kilómetro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a eliminar kilómetro, con lo cual nos va a quedar esa cantidad, 16,4, le vamos a multiplicar por 1000, lo cual corresponde o es igual a recorrer la coma 3 lugares, y nos va a quedar, o si gusta lo haces tú en la calculadora, nos queda 16,400. ¿Qué unidades me va a quedar? Metros, ¿ya?
16.400 metros. Ya, pero estamos en metros, ¿no es cierto? Y nos pide en pies, así que vamos a seguir cambiando. Entonces ahora tenemos así, 1 metro es lo que nos da acá, ¿no es cierto? 3,28 pies, ¿ya? Y entonces en este momento eliminamos los metros y nos queda solamente pies. Entonces, 16.400 le vamos a multiplicar por 3,28 y vamos a tener este resultado que es 53.792 pies. Es la distancia que recorrerá este objeto en 12 minutos. Bien, continuamos con este ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio gráfico porque nos dan un gráfico para resolver y dice de la siguiente manera. Un objeto se mueve sobre el eje X. Entonces, claro, aquí tenemos que entender o imaginarnos que hay un eje X, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y que el eje, claro, aquí tenemos, es un eje graduado, aquí tendríamos 0, 1, 2, etcétera, acá sería -1, -2. Y tenemos que imaginarnos un objeto que se mueve y este objeto podría ser una pequeña esfera, no sé, no importa cualquiera. Vamos a suponer que este objeto es capaz de moverse sobre el eje X, es decir, en línea recta. Fíjate que ya entendemos que se trata de MR1, ¿no es cierto? Podría moverse en esos dos sentidos, ¿no es cierto? Entonces dice, mira, se mueve este objeto sobre el eje X, ¿ya? La gráfica, según la gráfica indicada, o sea, según este gráfico, ¿ya? Y luego nos dice calcular qué distancia total recorre y luego la rapidez en los intervalos 0, 2, o sea, en este intervalo del tiempo y el intervalo 8, 14. Desde aquí sería hasta 14, ¿ya? La rapidez. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de ejercicios? Lo primero sería, o lo recomendable sería entender de qué se trata este movimiento. Mire, aquí diríamos lo siguiente, cuando el reloj marca cero, es decir, cuando arrancamos nosotros el cronómetro, ya, entonces el objeto ya se halla en una posición, está cruzando por una posición, y esa posición es 1 metro sobre el eje X, es decir, que el objeto aquí, cuando el reloj marca 0 segundos, pongámosle aquí, tiempo igual 0 segundos, el reloj se haya ubicado en esa posición de aquí, fíjate, ¿ya? Y luego el objeto claramente se ve que se mueve hacia la derecha porque va avanzando 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 10, ¿no es cierto? Entonces queda ubicado mucho más allá cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Y luego cuando el reloj sigue avanzando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, el objeto se mantiene en la misma posición. Por lo que en esta parte de aquí podríamos decir que aquí no hay movimiento, sino que estamos hablando de reposo. Similarmente, acá también podríamos decir que es un reposo, es decir, donde el objeto se queda estacionario acá arriba a 10 metros más allá a la derecha del origen y acá abajo podríamos decir que el objeto se queda estacionario a -2 metros, o sea, hacia la izquierda, aquí exactamente, en este punto de aquí se encontraría el objeto y se mantendría ahí desde el segundo 14 hasta el segundo 20, ya es decir, durante 6 segundos. Esto es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa en estas regiones de aquí? Aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aumenta esta coordenada, ¿no es cierto? X, y acá todo en este trayecto de aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez será hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, vamos entonces a abordar, una vez que ya hemos entendido, ¿no? Vamos a abordar el literal A, dice, ¿qué distancia total recorrerá? Mira, aquí se lo hace solamente por inspección, fíjate. Cuando el reloj marca cero, como habíamos dicho, el objeto se encuentra a 1 metro a la derecha del origen sobre el eje X, ¿no es cierto? Está pasando por ahí, ¿ya? Y si el tiempo transcurre hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces el objeto va tomando posiciones distintas hasta el segundo 2, ¿no es cierto? En donde ya se encuentra en este y aquí se detiene, ¿no es cierto? Se detiene en
x igual 10 metros, o sea, se detiene muy hacia la derecha, ¿ya? Entonces, lo que nos está pidiendo calcular es la distancia, entonces simplemente por inspección vemos que desde aquí hasta acá ha recorrido 9 metros. ¿Por qué 9 metros? Porque desde el 1 al 10 hay 9, o si gustas decir tú así, 10 menos 1, eso es 9, ¿no es cierto? Entonces, 9 metros recorre ya desde, porque estaba adelantado uno, ¿no es cierto? Recorre así, y aquí se queda quieto durante 6 segundos y luego va a bajar. Entonces, claro, va, pone en retro si fuera un vehículo, entonces va en reversa, ¿ya? Entonces va en reversa, pero sigue, como nos pide distancia total recorrida, entonces sigue recorriendo más distancia, entonces recorre 10 hasta aquí, ¿no es cierto? Fíjate, desde 10 a 0 recorre 10 y baja todavía 2 metros más, entonces vamos a poner así, mira, la distancia total recorrida serán los primeros 9 metros que avanza, 9, ¿no es cierto? Y más los 10 que avanza desde aquí hasta acá, claro, yendo de reversa y sigue de reversa, ¿no es cierto? Hasta acá, entonces 10 más 2, 12, entonces son 12 en total, habría hecho un recorrido total de 21 metros, ¿ya? Con eso queda resuelto el literal A, que como ves lo hemos resuelto solamente mirando este gráfico. Ya, ahora, ¿cómo vamos a abordar la resolución del literal B? Mira, aquí dice calcular la rapidez en los intervalos 0, 2 y 8, 14. Mira, estos 0, 2 son importantes, especiales intervalos, el 0, 2 y el 8, 14. ¿Por qué? Porque solo aquí el objeto tiene una velocidad que no es igual a cero. Mira que en 2, 8 está en reposo y en 14, de 14 a 20 está en reposo. Entonces aquí tiene una velocidad, ¿no es cierto? O digamos, mejor sería una rapidez, sería más técnicamente correcto decirlo, ¿no? Rapidez, porque es el módulo de la velocidad. Pero aquí te recuerdo lo que ya vimos en la parte de la teoría, ¿no es cierto? Cuando estudiábamos los gráficos, dijimos que en esta primera gráfica, porque la gráfica que nos están dando aquí es una gráfica de tipo 1. ¿Por qué digo de tipo 1 esta gráfica? Porque es la posición contra el tiempo. Claro que acá en general le llamamos distancia, tiempo, pero es una gráfica de tipo 1 y es una línea recta, inclinada, no horizontal, no vertical, ¿no es cierto? Entonces hace que entendamos que esto es con total seguridad un MRU, ya. Pero ahora vamos a calcular la rapidez, pero utilizando este criterio geométrico o trigonométrico, diría yo, que dice que la rapidez es la tangente del ángulo teta y siendo el ángulo teta el ángulo que forma la línea que es la rapidez con respecto a la horizontal, ¿ya? Entonces, justamente eso lo vamos a buscar acá y encontramos esta situación de aquí. Fíjate, aquí vamos a hacer una línea, ¿no es cierto?, paralela al eje X, ¿ya? Y vamos a tener aquí un ángulo teta que forma, fíjate, forma en la línea roja, ¿no es cierto?, con esta línea azul que es paralela al eje X, entonces ese es el ángulo teta. Y le vamos a rayar ese triángulo porque de ahí vamos a obtener, en este triángulo rayado, vamos a obtener la rapidez. Entonces, la rapidez, como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, es igual a la tangente de teta, ¿ya? La tangente de teta, como tú sabes, es cateto opuesto dividido para cateto adyacente, pero mira, el cateto opuesto a teta en este triángulo de aquí mide 9, por razones que ya las dijimos acá, ¿no? Entre 1 y 10 hay 9. Y en cambio el cateto adyacente que vemos acá mide 2, como se ve en el gráfico. Entonces, cateto opuesto es 9, cateto adyacente es 2 y 9 dividido para 2 nos da 4,5 metros sobre segundo. Mira, ahora no nos preocupamos de las unidades porque todo está en unidades del sistema internacional. Y también habría que decir que es un valor positivo, ¿no es cierto?, de esta rapidez, porque en este intervalo el objeto va de izquierda a derecha y a eso nosotros le llamamos una rapidez positiva. ¿Recuerdas? Esto lo dijimos anteriormente, ¿ya? Pero esto es para la primera parte, es decir, en el intervalo, pongámosle, en el intervalo del tiempo cuando está entre 0 y 2.
Claro. Pero ¿qué pasa en este otro intervalo 8-14? Entonces, mira, aquí pasa algo especial, que el ángulo que forma con el eje horizontal va a ser un ángulo, este de aquí, ¿no es cierto? Mira, lo voy a mostrar aquí, pero es un ángulo mayor a 90 grados, de tal manera que podríamos nosotros trabajar con el ángulo que está al lado, es decir, el suplementario, ese ángulo de ahí, al que le vamos a llamar nuevamente teta. Si es que nos concentramos en ese triángulo que tú ves ahí, ¿no es cierto? Lo voy a rayar para que tú lo veas, el triángulo, ¿ya? Hasta aquí. Entonces, el cateto opuesto es claramente desde aquí hasta acá, eso mide 10, eso lo sabemos porque lo estamos mirando, ¿no es cierto? Y desde aquí hasta acá, en cambio, no sabemos, le voy a poner un signo de interrogación para indicar que no sabemos y podría calcularse con la geometría esto, ¿ya? Pero hay una forma más fácil de resolver ese problema sin tener que calcular ese cateto ni meternos con mucha geometría y es extender el análisis porque mira, este ángulo que tú ves ahí, teta, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo, es correspondiente al ángulo que tenemos acá, con lo cual entonces podríamos calcular la tangente de ese mismo ángulo teta, pero del triángulo más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí diríamos que la rapidez es igual a menos, ¿y por qué le pongo menos? A ver, expliquemos esta parte, menos, ¿por qué? Cuando tenemos una recta que está así, con pendiente positiva, se dice, ¿no es cierto? Esta es una recta creciente, entonces el signo es más. Pero cuando tenemos una recta decreciente, entonces se calcula la tangente del ángulo suplementario y se escribe con signo menos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que voy a tener una pendiente negativa en concordancia con lo que dijimos acá, ¿no es cierto? Mira, dijimos que la rapidez es negativa cuando el objeto va de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, es decir, va en reversa, y es justo lo que está pasando aquí. Mira, mira el vehículo cuando ya estaba en 10 metros, al segundo 8, puso reversa y empezó a disminuir su distancia hacia el origen, ¿no es cierto? Y entonces terminó acá. Entonces, aquí sería igual a menos. La tangente de teta es cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser este 10 de aquí más 2. ¿Por qué 2? Es que desde aquí a acá hay 2. Le voy a poner aquí, mira, para que tú le veas. 2 es el mismo 2 que tenemos acá. Entonces tendríamos 12. ¿Ya? Y dividido para el cateto adyacente, que es este de aquí, que es el intervalo de tiempo entre 8 y 14, que son 6. Ya, repito, el intervalo de tiempo entre 8 y 14 sería esto mismo de aquí, ¿no es cierto? Cateto adyacente. Entonces nos queda finalmente menos 2 metros sobre segundo. ¿Y por qué insisto en esto? ¿Por qué nos sale menos 2? Porque el objeto está regresando, ¿no es cierto? Está en reversa. Como se puede ver, el objeto va hacia adelante con una rapidez mayor que con la que va de reversa. Esto ocurre en el intervalo cuando el tiempo pertenece al intervalo entre 8 y... Continuamos con el ejercicio número 3. Dice aquí, un móvil que se mueve en línea recta sobre el eje X. Entonces, fíjense, lo que nos está mencionando es que hay un objeto que se mueve sobre un eje, digamos horizontal, el eje X, ¿ya? Y entonces vamos a suponer que ese móvil es, por ejemplo, un pequeño carrito, ¿ya? Que se está moviendo sobre el eje X. Dice, pasa por el origen cuando el tiempo es igual a 8 segundos. Entonces, ¿qué significa? Aquí vamos a suponer que está el cero, sería el origen del eje X, ¿no es cierto? Y esto ocurre cuando el tiempo dice que es igual a 8 segundos. Fíjense que no nos dice cuando el tiempo es cero, ¿no? Cuando el tiempo es cero, vamos a suponer que el móvil estaba hacia atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no nos interesa por ahora. Dice, pasa por el origen cuando el tiempo es justo en ese instante 8 segundos. Y luego dice, continúa moviéndose según la gráfica indicada. Entonces aquí tenemos una gráfica que es la que nos indica el problema y debemos analizarla, ¿no es cierto? Para poder resolver lo que nos están preguntando. Entonces, miren, en esta gráfica, que es la gráfica del problema, justo nos dice que, miren, en el tiempo t igual 8, en este eje horizontal tenemos, fíjense aquí, que dice que es el tiempo en segundos, mientras que en el eje horizontal nos dice que es la rapidez metros sobre segundo. O sea que esta de aquí es una gráfica rapidez versus tiempo.
¿ya? Y recordamos que cuando tenemos líneas rectas en ese tipo de gráfica, nosotros ya lo habíamos mencionado en el momento cuando vimos la teoría, ¿no es cierto? Fíjense, el gráfico de la rapidez versus el tiempo es una línea recta. Y otra cosa que sabemos también es que el área bajo la curva entre un intervalo corresponde a la distancia recorrida por el objeto en ese intervalo. Entonces vamos a utilizar esos conocimientos para resolver el ejercicio. Entonces, mira, vamos a analizar en este intervalo porque dice aquí lo siguiente, calcular la distancia total recorrida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a calcular el área bajo esta curva, vamos a llamarle esta área número uno en este intervalo desde 8 hasta 26 segundos. Entonces, el objeto recorre una distancia en 8 a 26 segundos dada por el área número uno, pero sabemos que el área es la distancia recorrida. Entonces hablemos de la distancia primera, ¿no es cierto?, correspondiente al área uno. Y claro, como el área uno es base por altura, miren, tenemos la base. ¿Cuál es la base? La base será la diferencia entre 26 y 8. Son 18 segundos. Entonces le voy a poner aquí, miren, aquí tenemos 18 segundos de intervalo de tiempo, sería la base, ¿no es cierto? Entonces la base es 18 y la rapidez que el objeto mantiene, fíjense que la mantiene constante en este intervalo, es de 10 segundos. Entonces, esta es la altura y nos da un total de 180 metros. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de resolver ahora? Que en los primeros 18 segundos del análisis, desde el tiempo t igual 8 al tiempo t igual 26, el objeto manteniendo una rapidez constante positiva se entiende de izquierda a derecha, eso también ya lo vimos, ¿no es cierto? No hay que olvidarse esto, ¿no? La rapidez será considerada positiva cuando el objeto se mueva de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Según esa flecha de ahí. Entonces, tenemos 180 metros que el objeto se mueve hacia la derecha. Ya, esa es el área número uno. Pero, ¿qué es lo que pasa? El objeto hace una maniobra, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces entramos en esta área número 2. ¿Qué pasa justo cuando el tiempo es 26 segundos? Aquí entonces mantiene, reduce su velocidad abruptamente, eso hay que mencionarlo, muy abruptamente reduce de 10 a 5 y mantiene esa misma rapidez durante este tiempo desde 26 a 34 segundos. 8 segundos de diferencia. ¿Cómo calculo esto? Restando 34 menos 16 tenemos 8 segundos. Y claro, entendemos que esto es correcto porque 26 más 8 me da 34. Entonces, en estos 8 segundos siguientes, vamos a decir que esta es la primera fase, aquí tenemos una segunda fase del movimiento, es más lento, ¿no es cierto?, porque mantiene una rapidez de 5 metros sobre segundo durante 8 segundos. Entonces a esto vamos a llamarle la distancia segunda, la distancia 2 correspondiente al área 2 bajo esa línea de color rojo, ¿no es cierto?, que será la base. Entonces fíjense, la base es 8, el área, ¿no es cierto? Estamos calculando el área de un rectángulo, es base por altura y la altura es 5, ¿ya? Y multiplicamos 5 por 8, entonces 40 metros más lo recorre, pero con una rapidez menor, ¿no es cierto? Miren que lo que estamos diciendo es calcular la distancia total recorrida. Y ahora nos enfrentamos a la siguiente fase, ¿no? Hablemos así de fase, esta vamos a llamarle bueno, hablemos de esta tercera fase, ya llamémosle tercera. ¿Qué es lo que hace el objeto entre 34 y 40 segundos? O sea, ¿durante cuántos están aquí? 6 segundos, ¿no es cierto? Durante estos 6 segundos, el objeto mantiene una rapidez de igual a ¿cuánto? Será igual a cero, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque aquí está justo el origen, ¿no es cierto? Entonces cero. Eso significa que hay un cambio, una maniobra repentina que es la disminución desde 5 a cero, o sea, un frenazo abrupto o a raya, como solemos decir. Entonces queda el objeto detenido durante este intervalo de tiempo. ¿Por qué detenido? Porque corresponde al cero de rapidez, ¿no es cierto? Entonces queda detenido durante 6 segundos. Entonces, la distancia que recorrerá, digamos, en la fase 3 va a ser igual a un área 3, pero el área 3 va a ser igual a cero. Ya pongámosle así, solo para entenderle mejor el problema.
¿ya? Pero aquí no tenemos ningún área bajo esta curva. Y en la fase siguiente, vamos a llamarle la fase 4. ¿Qué es lo que hace el objeto? El objeto cambia a una rapidez de -9, eso quiere decir que va en reversa, ¿no es cierto? Pone retro en las marchas del vehículo si fuera un vehículo, ¿no es cierto? Conducido. Y entonces, durante estos, ¿cuántos segundos son aquí? Aquí tendríamos 22 segundos, ¿no es cierto? Durante 22 segundos, entonces conduce en reversa, ¿no? O sea, el objeto se va en reversa, ¿ya? Manteniendo una rapidez de 9 y está con signo menos por esto de que va en reversa, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener claro un área también y vamos a llamarle a esta área el área 4, ¿ya? Porque esta se refiere a la misma, ¿no es cierto? Notación que estamos utilizando. Entonces, el área 4. Entonces, ¿cuánto será la distancia que recorre de esa manera? Esto corresponde al área 4 y esto es igual a el área bajo la curva, ¿no es cierto? Aquí hay que mencionar que esta área va hasta acá, ¿no es cierto? Es total el área que está, digamos, aquí sobre la curva bajo el X, ¿no es cierto? Entonces el área es base por altura, la base es 22, ¿no es cierto? 22 y la altura de este rectángulo corresponde a 9. Pero yo le voy a poner aquí, fíjense, ya vamos a decir por qué, -9, ¿no es cierto? Que nos da -198 metros. Ahora, aquí nos preguntamos, ¿cómo es así que -198? Bueno, solo este menos sirve para indicarnos que va en retroceso, ¿no es cierto? Porque la rapidez la entendemos negativa. Ya, pero miren, aquí en el literal A del ejercicio dice calcular la distancia total recorrida. Entonces, la distancia total va a ser igual a la suma de todas estas áreas sin importar el signo, claro, porque el objeto va hacia adelante, después de disminuir la velocidad, se queda quieto un momento y después retrocede, ¿no es cierto? Con otra rapidez hacia atrás, ya. Pero si queremos calcular qué distancia total recorrió, por ejemplo, para calcular el consumo de combustible o cosas por el estilo, debemos sumar entonces todos estos tres recorridos sin tomar en cuenta el signo, es decir, como valores absolutos. En ese caso, la distancia total recorrida será el área 1 más, y claro, en valores absolutos, eso significa tomando solo el valor positivo y más área 3. Entonces, claro, esto significa solamente los siguientes cálculos: 180 más 40 y más, fíjense que, como decía, tomando solamente en cuenta el valor positivo, que nos da 418 metros. ¿Ya? Esta es entonces la distancia total recorrida. Ahora, vamos a calcular, dice, la posición final. Ya, ¿qué significa esto? Mire, si va hacia adelante 180 metros, luego recorre 40 metros más, pero luego regresa 198, entonces ¿a qué posición, en qué posición queda, ¿no es cierto? Como tú ya te darás cuenta, entonces lo que vamos a hacer ahora para saber la posición, en otras palabras, a esto se le llama el módulo del desplazamiento, ¿ya? Lo que hacemos es sumar las positivas, restar la negativa y nos va a quedar lo siguiente. Entonces vamos a ponerle así, la posición en cambio será igual a las sumas de las áreas, ¿no es cierto? Pero con los signos respectivos. En este caso, el área 3 es un área negativa, ya por cuanto va de reversa. Nos da 180 más 40 y menos 198 metros. Y ahí podremos saber en qué posición queda ubicado el objeto. Nos da más 22 metros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ha concluido digamos, experimento, cuando el tiempo marca 62 segundos, el objeto queda aquí en esta posición mientras se halla en viaje de reversa, ¿ya? Fíjense, cuando el X, ¿no es cierto? La coordenada X marca 22 y el tiempo, fíjense, marca, ¿cuánto decíamos aquí? 62 segundos. Con lo cual tendríamos la respuesta del literal B. Bueno, y ahora nos
pide realizar la gráfica de la posición versus el tiempo para el mismo objeto. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis gráfico, ¿no? De lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mire, para aprovechar el gráfico anterior, podríamos hacer así. Ahora mira, aquí vamos a ponerle un punto en este de aquí, por ejemplo, que vamos a suponer que sea 180 metros, acá que sea, sumándole 40 me queda 220 metros, ¿no es cierto? Porque son los puntos, sería en este caso las ordenadas, ¿no es cierto? Que se ponen sobre el eje X. Entonces, cuando el tiempo es 8, fíjate, se halla en el origen, o sea, corresponde esto. Pero cuando el tiempo es 26 segundos, ha terminado esa primera fase, ¿no es cierto? Y el objeto se haya ubicado a 180 metros, como así, ya sabemos esto, ¿no es cierto? Entonces, significa que el objeto va a estar en esta posición de aquí, entonces, con lo cual podemos hacer esta línea de aquí. Ya, esa sería para el primer tramo, fíjate, ¿no? En el segundo tramo, en cambio, ¿qué es lo que hace el objeto? Desde 26 a 34 segundos, mira lo que estamos pensando aquí. Entonces, el objeto al tiempo 34 segundos alcanza una posición de 40 metros más que la anterior, mira, 180 y luego 40 metros más que la anterior, ¿no es cierto? Es decir, que alcanza los 220, con lo cual estamos seguros ahora de que el objeto al segundo 34 estará en esta posición, ¿ya? Fíjate, ¿no es cierto? Y entonces unimos con esta línea. Ahora, una cosa importante, interesante también es que fíjate, prolongando esta línea, tiene una pendiente menor que lo que tenía la pendiente anterior. Eso es notorio porque tiene una rapidez menor y la rapidez es la pendiente. Aquí tiene una pendiente menor, acá es más alta, ¿no es cierto? El nivel de rapidez, entonces una pendiente mayor. Pendiente significa la inclinación, así como estoy mostrándote en este momento. Una pendiente mayor, mayor rapidez, y una pendiente menor, menor rapidez. Y una pendiente cero, ¿sí? Una pendiente cero cuando no tenemos rapidez y justamente el objeto mantiene esa posición de 220 metros, ¿no es cierto? En el eje X la mantiene durante estos segundos, 6 segundos, mira, desde aquí hasta acá, entonces se hace una línea totalmente recta, fíjate, la línea recta y claro, la pendiente de esta es igual a cero, ¿por qué? Porque aquí la rapidez mantiene acá es cero, fíjate, correspondiente a este cero de rapidez, aquí tenemos entonces que mantiene la misma posición, la posición 220 hasta acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué maniobra hace luego? Hace entonces, pone reversa, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a irse para abajo, claro, porque va a retornar. Y claro, la posición final que nosotros medimos era de 22 metros. Vamos a ponerle aquí 22 metros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Entendemos que esa es la posición a la que llega finalmente en el segundo 62. ¿Ya? Segundo 62. O sea que cuando el tiempo es 62, estamos seguros que el objeto llega a su posición final, como lo calculamos acá, ¿ya? Y claro, habiendo estado gráficamente el objeto, no el objeto físico, sino digamos un objeto virtual, ¿no es cierto?, que represente el movimiento, entonces unimos esta línea de aquí, ¿ya? Con lo cual tenemos aquí fase primera, me olvidé, aquí pongamos fase segunda, tercera la del reposo y fase cuarta de reversa, hablemos así, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual hemos calculado ya la gráfica de la posición contra el tiempo. Un comentario final respecto a este ejercicio, hay que decir lo siguiente, fíjense, este es un movimiento teórico que significa que en la realidad no se va a obtener gráficas de este estilo, sino que las maniobras no pueden hacerse infinitamente rápido, sino que en la realidad vamos a tener una cosa así, fíjense, o sea, me refiero a que va a haber una curva suave entre uno y otro, ¿no es cierto? O sea, que va a ser así en la realidad, ¿no es cierto? Claro, como dijimos al comienzo, es un movimiento teórico, podemos dibujarlo así, pero en la práctica vamos a tener esta situación. Ejercicio número 4. Dice así, un vehículo pasa por el punto A con rapidez constante 65 kilómetros por hora.
¿ya? Luego dice, en el mismo instante, otro vehículo pasa por el punto B con rapidez constante 50 kilómetros por hora. Luego, si los dos vehículos se mueven sobre la misma línea recta y en el mismo sentido, según indica la figura, ¿cuándo y dónde se encontrarán? Miremos la figura que nos aporta este problema. Miren, tenemos dos vehículos, le puse uno con rojo, otro con azul, separados 20 kilómetros. Dice que pasa por este punto, pasa, no parte, sino pasa por aquí con esta rapidez, 65 kilómetros por hora, y en el mismo instante otro vehículo está pasando también con esa misma rapidez, sobre la misma dirección y el mismo sentido, pero este con 50 kilómetros por hora, es decir, es un poco más lento. Por eso vamos a entender que en algún momento se van a encontrar los dos, ¿no es cierto? Claro, porque este es más lento, el otro más rápido. Si fuera al revés, diríamos que nunca se encontrarían. Me refiero al revés, si este fuese más rápido y este más lento, entonces este iría mucho más rápido y el otro nunca le alcanzaría. Pero acá es lógico entonces que sí se llegan a encontrar. Y nos pide, nos pregunta, ¿cuándo y dónde se encontrarán los dos vehículos? Lo de cuándo, claro, se entiende que se habla del tiempo y lo de dónde, la posición del encuentro, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos eso de momento, cuándo y dónde se encuentran, pero vamos a suponer, miren, ya como parte de resolución del ejercicio, vamos a suponer que se van estos, no sabemos en dónde, pero vamos a poner un punto acá que será donde los dos vehículos se encuentran, vamos a llamarle E por encuentro, ¿no? Punto de encuentro. Y ahí no sabemos qué distancia habrá entre, por ejemplo, este punto B y el punto de encuentro, pero le vamos a llamar X justamente porque no sabemos esa distancia de ahí. Ya, se entiende ahora por lo que dice el problema, fíjense que pasa con rapidez constante, ¿no es cierto? Los dos vehículos, entonces se trata de movimiento rectilíneo uniforme y entonces de esa manera lo vamos a resolver. Entonces, lo resolvemos de la siguiente manera. Fíjense entonces lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis para cada vehículo. Para el vehículo A, hablemos así, el vehículo rojo, ¿ya? O digamos del que parte de A, ¿ya? Mejor pongámosle así, para no decir colores, ¿no? Porque eso le puse yo fuera del problema. Ya, para el vehículo que parte de A, que también le vamos a llamar A al vehículo, ya toma el nombre, digamos, del punto por donde parte. Para el vehículo A, entonces, como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, entonces está basado este movimiento en su ecuación. Y como ya vimos, ¿no es cierto? Tú recordarás que la ecuación única del movimiento rectilíneo uniforme es esta de aquí, ¿no es cierto? Rapidez igual a distancia sobre tiempo. Ya, entonces rapidez igual a distancia sobre tiempo. Ya, pero vamos a decir lo siguiente, que nuestro análisis va a ser para el movimiento desde A hasta el punto de encuentro para este objeto, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar, miren, la rapidez 65 kilómetros por hora. Ya, esto es igual a la distancia que recorre. Entonces, ¿cuál será la distancia de hasta el punto de encuentro? Para este objeto es la distancia de 20, ¿no es cierto? Más X, ¿ya? Entonces pongámosle 20 más X, ¿ya? Y el tiempo que se demora no sabemos, pero es un tiempo que le vamos a llamar T, según lo mide A en su reloj. Vamos a suponer que el reloj de los dos está sincronizado en el momento en que pasan el uno por A y el otro por B respectivamente. Ya, esto pasa para el objeto A. Ahora, ¿qué pasa para el vehículo que le vamos a llamar también B, ¿no es cierto? Claro, para este objeto también tiene un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto va a estar basado en la misma ecuación de este movimiento y lo estamos analizando solo de manera escalar, ¿ya? Y entonces, bueno, aquí tendríamos lo siguiente, que para este movimiento vamos a analizar solo desde B hasta E, es decir, para este, ¿no es cierto?, vehículo, entonces la rapidez que mantiene es la de 50 kilómetros por hora y eso tendría que ser igual a la distancia que recorre, pero fíjense, X es la distancia que recorre el vehículo azul. Ya desde aquí hasta el punto donde los dos se encuentran, claro. Y el tiempo no sabemos, pero es un tiempo T. Y otra cosa que sabemos que es importantísima, que este tiempo deberá ser común a los dos. O sea, ambos deberán medir el mismo tiempo. Qué sé yo, unas 2 horas y media, por ejemplo. No sé, ya vamos a ver la respuesta. Pero el tiempo que les toma en llegar al punto de encuentro es el mismo para el uno y para el otro.
Ya, tal vez eso les parezca raro, pero no lo es. Este recorre más distancia, claro, pero porque es más rápido. Y este recorre menos distancia, claro, en el mismo tiempo, pero porque es más lento, ¿ya? Entonces, ese mismo tiempo t es el común a los dos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, ya esto ya es cuestión de resolver matemáticamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí despejar esta x que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta x viene a ser igual a 50 multiplicado por t. Entonces tenemos 50t, ¿ya? Y esto lo voy a reemplazar aquí en esta x de acá. Entonces fíjense cómo nos quedaría. Sería así, 65 es igual a 20 más x, dice, pero x acabamos de ver que es 50t, ¿no es cierto? Y dice dividido para t, ¿ya? Ahora vamos a multiplicar así en cruz, como solemos decir, ¿no es cierto? Sería así, nos queda de esta manera. 65 por t es 65t y esto es igual a este por 1 que me queda 20 más 50t. Ya, voy a continuar acá. Entonces, ¿qué sería lo que viene a continuación? Miren, en esta última ecuación tendríamos, pasando este 50t, nos quedaría así, miren, 65, esto es lo que tenemos aquí, menos 50, perdón, 65t, ¿no es cierto? Menos 50t, que viene del otro lado, por eso le ponemos con signo menos. Esto es igual a 20, ¿ya? Ahora, 65 menos 50 son 15t, ¿no es cierto? Esto es igual a 20 y de aquí despejamos el tiempo que va a ser tiempo igual a 20 quinceavos, ¿no es cierto? Dividimos para 5 nos queda 4 y dividiendo para 5 estamos simplificando, nos queda 3, o sea que esto es igual a 4 tercios horas, entonces 1.33 horas, o sea un poco más de 1 hora y media es lo que le toma al vehículo A darle caza al vehículo B, claro, en la posición donde se encuentran, en la posición E, como habíamos dicho. Ya. Bueno, esto responde el tema de lo que nos preguntaba el ejercicio, nos decía, fíjense, cuándo, ya está resuelto esto de aquí, y ahora vamos a abordar el problema de dónde se encuentran. Pero esto ya no es algo muy difícil, porque miren, si ya sabemos que el tiempo es 4 tercios o 1.33, vamos a reemplazar en una ecuación en donde podamos despejarla muy rápidamente. Se me ocurre, por ejemplo, aquí, fíjense, en esta de aquí. ¿Ya? Podemos reemplazarlo acá en donde querramos, ¿no es cierto? Pero aquí lo vamos a reemplazar. Entonces, el X, que es lo que necesitamos saber, va a ser igual, ¿no es cierto? Despejando de aquí, sería 50 por T. 50 multiplicado por T, pero 50 es 50, pero T es 4 tercios, entonces multiplicado por 4 tercios. 50 por 4 son 200 y 200 tercios, o pongámosle aquí, 200 tercios, y haciéndole esto en la calculadora nos da 66,67. Fíjense, como estábamos trabajando en kilómetros, sería kilómetros, ya. Pero esta es la distancia X. Miremos nuevamente el gráfico, ya. El gráfico nos muestra que X es desde el punto B hasta E, entonces vamos a ponerle aquí, esto es 66,67, ya. Pero aquí hay una cosa, miren, dice el ejercicio que resolvamos esto de dónde se encontrarán, pero respecto al punto A. Y claro, esa distancia que acabamos de encontrar es respecto al punto B. Miren, X, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, la respuesta es que la distancia, vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a suponer esta va a ser toda la distancia, va a ser 20 más esto de acá que nos queda 86,67 kilómetros. Bien, vamos con este último ejercicio, ejercicio número 5. Dice de la siguiente manera, cuando t igual 6 segundos es un instante de tiempo, que fíjense no es 0, 6 segundos. Dice, un móvil pasa por el punto A y nos da las coordenadas del punto A, 2,10 metros. Es un punto por donde está pasando el objeto, ¿no es cierto? Entonces convendría hacernos una idea gráfica de este movimiento, ¿no es cierto? Que entendemos que está en dos dimensiones. Fíjense aquí, dos dimensiones. Entonces, entenderíamos que el objeto estaría moviéndose
por un plano, ¿no es cierto? El plano que lo vamos a llamar el plano X y, en donde dice que pasa por el punto 2, ¿no es cierto? En X, ya, y el 10 vamos a suponer que estuviera por acá, ya, 2 10, ya. No está escala el dibujo, ya, eso no es muy importante. Y entonces decimos que este objeto está aquí cuando el tiempo es igual 6 segundos, ¿no es cierto? Y pasa por este punto A de coordenadas 2 10 ya. Luego continuamos leyendo. Dice con una velocidad constante 6i menos 2j, ya. Entonces, está hablando de una velocidad. Miren que no está hablando de rapidez como en los ejercicios que habíamos resuelto anteriormente. Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniforme porque dice constante la velocidad, pero lo vamos a resolver de manera vectorial, ¿ya? O sea, es un MRU, eso sí, pero lo vamos a resolver vectorialmente. Ya, ¿cómo es eso? Bueno, eso es porque ya vemos que aquí existen direcciones, el objeto ya no se mueve por una sola dirección, ya, y además hay que recordar lo que dijimos en la teoría. Fíjense, en la teoría dijimos que cuando hablamos de las ecuaciones de este movimiento, decíamos que hay dos análisis que pueden hacerse. Uno escalar, cuando es muy simple, como en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, y otro análisis que es vectorial, en donde tenemos, fíjense, esta ecuación velocidad es igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo, y ahí de ahí podemos despejar, ¿no? Entonces, bueno, decía, continuemos leyendo lo que decía este problema. Dice que va con una velocidad, pasa por aquí con una velocidad constante 6i menos 2j, entonces vamos a ponerle aquí una especie de un nuevo sistema de referencia, en donde aquí le vamos a poner, vamos a suponer que esto fuera 6, bueno, pero estas son medidas de rapidez, ¿ya? De metros sobre segundo, no es la misma escala, ¿ya? Y acá, menos 2. Lo vamos a poner así. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, lo hago para tener una idea de un movimiento con un vector de velocidad. Es este que vemos aquí, va a ser el vector de velocidad que va a mantener constante este objeto, y le voy a escribir aquí la velocidad. Esta velocidad es de 6i menos 2j. Bueno, no es importante aquí hacer el gráfico exacto, ¿no es cierto? Pero sí es importante tener una buena idea, ¿ya? De lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuántos segundos? Dice cuando t igual 14. Entonces, desde t igual 6 a t igual 14 han pasado 8 segundos, con lo cual este objeto yo pienso que estaría en una posición muy por acá, ¿no es cierto? Quizás se nos sale del plano del dibujo, pero bueno, no importa es tanto eso, pues decíamos que no es importante que esté exacto, solamente de manera esquemática vamos a suponer que está aquí en un punto B y nos pide las coordenadas de este punto. Fíjense, la posición nos pide cuando el tiempo es 14 segundos, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Empecemos escribiendo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero analizado vectorialmente. Esto es así, entonces, B es igual al desplazamiento delta R sobre delta T. Bien, otra cosa que hay que mencionar también aquí, importante, es que el desplazamiento es todo este vector, es un vector el desplazamiento que se lo llama vector delta R. Este es el vector del desplazamiento, ¿ya? Que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, este vector de desplazamiento puede ser encontrado muy fácilmente cuando se lo despeja de aquí. Miren, multiplicando este por este, ¿ya? Así es como despejamos, ¿no es cierto? En una relación de donde hay dos fracciones, entonces decimos así, el desplazamiento delta R es igual a multiplicar la velocidad multiplicado por el intervalo de tiempo. Ya, pero aquí, bueno, la velocidad ya sabemos es la que nos da aquí, 6i menos 2j, por eso tiene una flechita encima, esto es vector. Ya, hablemos de delta t. Delta es una letra griega que se utiliza en física para decir la variación, y siempre es desde un tiempo, una lectura del reloj, tiempo final menos tiempo inicial. Me refiero a que delta siempre es un balance entre dos estados, un final y un inicial. El tiempo final es 14, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice cuando el tiempo es 14, ahí es donde aquí, donde está pasando, no es que se quede aquí, no, sigue pasando ya, pero aquí el tiempo está
diciendo el reloj, el cronómetro está diciendo tiempo 14 a diferencia de acá. Entonces, el tiempo es 14 menos el tiempo inicial es 6, ¿no es cierto? Ese sería el tiempo inicial, de donde la diferencia entre los dos es igual a 8 segundos de tiempo. Ya, esto sería una cosa. Estamos hablando de delta t, es decir, el intervalo de tiempo, que es lo que tenemos acá y lo que tenemos acá para resolver, ¿no? Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, voy a poner así, continúo acá, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos de la siguiente manera, delta R, o sea, el desplazamiento, que es lo que nos pide en el literal A, es igual a la velocidad, pero la velocidad ya tenemos ahí que dice que es 6i menos 2j, no tenemos k porque es movimiento en dos dimensiones, fíjense, y luego multiplicado por delta t, y delta t esto es 8 segundos. Voy a obviar las unidades, todo está en el sistema de laboratorio, está en el sistema internacional, así que no es necesario las unidades. Ya, entonces vamos a hacer los cálculos, tenemos 6 por 8 son 48 y sería lo primero, ¿no es cierto? 48i menos, esta es la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ya? 8 por 2 son 16j. Ya, esta sería entonces desplazamiento. Como esto es una respuesta, ahora sí pongamos unidades, unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Tendríamos entonces el primer resultado, lo cual esto resuelve el literal A que nos preguntaba cuál es el desplazamiento. Sería entonces 48 y menos 16j. Ya. Bueno, vamos ahora, dice, a calcular la distancia recorrida. Dado que el objeto se mueve por aquí, ¿no es cierto? En línea recta, no hace un trayecto así, sino que se mueve rectito por ahí. Entonces, la distancia recorrida, y dado también, claro, que no regresa ni nada porque su velocidad es constante, entonces será exactamente igual al tamaño de esta flecha azul. Tamaño significa módulo en física, ¿no es cierto? El módulo de este vector azul sería entonces la distancia. Entonces, repito, acá tendríamos esto, era literal A, ¿no es cierto? En cambio, cuando en el literal B diríamos que la distancia vendría a ser el módulo del vector de desplazamiento o tamaño de la flecha azul. También se escribe este módulo en estas barras, o también se lo escribe sin la flecha encima, lo cual significa solo su tamaño. Y eso lo resolvemos utilizando el teorema de Pitágoras. Miren que aquí tenemos, este es el vector, ¿no es cierto?, de desplazamiento. Entonces simplemente hacemos así: la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 48 elevado al cuadrado, más, y esta segunda componente, menos 16 elevado al cuadrado. 50,6 metros. Son unidades de distancia, ¿no es cierto? 50,6 metros, ¿ya? Pero esta es solamente la distancia, repito así, ¿no es cierto? Es decir, esta flecha azul es como si la midiéramos, ¿cierto? 0, acá sería 10, acá 20, acá 30, acá 40 y acá 50 y un poquito más, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la longitud de ese vector con esa flecha de color azul. Bueno, y entonces ya hemos resuelto varias cosas. Miren, el desplazamiento como vector es lo que teníamos aquí, ¿no es cierto? Luego la distancia recorrida, ya la vimos, ese sería el módulo, en este caso, para este movimiento, el módulo, ¿no es cierto?, de este vector de desplazamiento. Pero ahora nos pide la posición. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo haríamos esto de la posición? Miren, aquí tenemos ya que utilizar la geometría, ¿no es cierto? Porque tendríamos de esta manera, miren, a este vector que lo vamos a dibujar aquí, que va desde el origen, fíjense que aquí es el origen, entonces este vector que vemos aquí es un vector de posición, o sea, posiciona el objeto con respecto al sistema de referencia, y este vector de aquí le vamos a nombrar el R sub A. ¿Por qué R sub A? Bueno, porque apunta hacia el A, ¿no es cierto? A este vector, similarmente a lo que ya dijimos, en cambio, que es el punto por donde está pasando cuando el tiempo es 14 segundos, entonces a este, en color verde también, le vamos a llamar el R, por radio vector se le pone la R, sub B, ¿ya? Y con flechita encima, claro, es un vector. Y ahora fijarnos en este triángulo que se ha formado aquí, vamos a rayarle para que todos podamos verle
claramente de cuál triángulo estamos hablando. En este triángulo, que no es ningún triángulo especial, sino que aquí está ocurriendo esta situación. Miren que este vector de aquí, es el verde, RA, se está sumando al vector azul para dar por resultado el vector que tenemos acá. ¿Cómo lo sabemos que se está sumando? ¿Por qué? Miren, cuando tengo un vector y sobre la punta de un vector nace otro vector, entonces estos dos se están sumando y el resultado es el que va desde el origen del primero hasta la punta del último. O sea, en otras palabras, la suma que se está ejecutando aquí es el RA, fíjense, se está sumando al azul y el azul es delta R para dar por resultado el que va, decía, del origen del primero a la punta del último, ese es el vector RB. Ya, pero este vector RB tiene sus componentes, ¿no es cierto? No sé cuánto da aquí, le voy a poner un signo de interrogación, y tampoco sé cuánto da acá, porque si yo supiera eso ya tendría resuelto el tercer literal, ¿no es cierto? Dice la posición de ese punto B, pero ese vector me puede indicar justamente la posición porque es un radio vector y sirve exactamente para eso. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Lo vamos a simplemente reemplazar. Delta R ya fue calculado, fíjense, delta R es lo que tenemos acá, 48 y menos 16 J, entonces le escribo, miren, 48 y menos 16 J es este de aquí, y luego sumar, este es delta R, ¿no es cierto? Y luego sumar el RA, pero aquí tenemos entonces la pregunta, ¿y cuál es RA? Miren, este vector que lo vemos aquí, que lo puse en color verde, este vector RA puede ser escrito como, ¿cuánto? Sería 2i, ¿por qué? Porque va en horizontal, su proyección es 2i, en la horizontal y en la J es, según dice el gráfico, más 10J. Y claro, esto lo sabemos porque es la posición del punto A que nos daba al inicio del problema. 2,10 dijimos es el punto A, entonces este es el vector. Y es el que me falta por escribir. Recuerden que estoy escribiendo RB, primero lo puse este, ahora el RA que acabo de analizarlo es el vector. Entonces vamos a sumar, ¿no es cierto?, el vector 2i más 10J, ya. Y ahora sumamos términos semejantes, porque esta es una expresión algebraica, ya, de tal manera que RB sería 48 más 2, me va a dar como resultado 50 y, fíjense, sumo las que son semejantes, sí. Y este J con esta, ¿no es cierto?, que son J, entonces me quedaría menos 6J, fíjense. Entonces, claro, esto es metros, pero como nos pedía el problema y vamos a siempre es recomendable responder el problema en los términos en los que se nos pregunta. Entonces aquí nos pregunta cuál es la posición, dado que acá nos da una posición de esta manera, entonces vamos a escribir la posición. B es el punto de coordenadas 50, ¿no es cierto? Es más, ese punto 50, ese 50 que lo acabamos de ver, es justamente lo que da aquí, 50, ¿no es cierto? Y este menos 6 es el de acá. Bueno, dije que el gráfico no estaba a escala y que se acuerdan que dije que llegaba muy acá, entonces por eso es que da menos 6. Pero bueno, el gráfico no es algo que nos pida el problema, sino que lo hicimos, ¿no es cierto?, como una herramienta. Entonces esto es válido. Entonces vamos a poner punto y coma y luego menos 6 metros. Es la posición del punto por donde está pasando el objeto cuando el reloj marca 14 segundos. Con lo cual, entonces, hemos resuelto la tercera y última parte del problema donde nos pedía calcular la posición. Bien, aquí termina este video en donde hemos resuelto los ejercicios más típicos del movimiento rectilíneo uniforme. Si tú tienes inquietudes o necesitas hacer alguna revisión de la teoría, te recomiendo que mires el video que se llama Movimiento rectilíneo uniforme, en donde se detallan todos los aspectos de la teoría. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.